invasions de los moros en las Canarias. De aquí es que estas numerosas naciones se vieron como precisadas a ser también agresoras. A este fin, creyendo que sus primeros cuidados debían dirigirse a rechazar del continente a los cristianos, demoliéndoles el fuerte de Mar Chica, se aplicaban casi todos los años a formar aquel sitio con tal tesón, que los alcaides Alonso de Cabrera, Jofre Tenorio, Diego de Cabrera, Diego Melián de Betancourt y otros sostuvieron sucesivamente varias refriegas con los moros, en las que perdieron mucha gente. Duró la obstinación de tan repetidos asedios hasta que en 1524 triunfó el rey de Fez del valor de aquellos bravos presidiarios, batiendo las murallas sin intermisión, renovando los furiosos asaltos y sacrificando muchas vidas al logro de la empresa. Don Bernardino de Anaya, que era gobernador de Canaria por este tiempo, debía enviar socorro a la plaza, pero la isla no se halló en estado de hacer este servicio porque cierta enfermedad epidémica que llamaban modorra, ocasionaba en sus habitantes más cruel estrago que el de la guerra. Así les fue fácil a los africanos arrojar los isleños del presidio de Mar Chica y arrasar el castillo, sin que por nuestra parte se haya emprendido seriamente su reedificación. Es verdad que Próspero Cazorla, oficial de ingenieros que de orden del señor Felipe II estuvo en las Canarias en 1587, asegura en sus manuscritos que el emperador Carlos V había mandado reedificar el fuerte de Mar Pequeña, pero también lo es que no llegó este caso, y que quedó abandonado aquel puerto por más de 250 años, reduciéndose todo el derecho de la corona a la pesca que hacen los habitantes de nuestras islas sobre aquellas riberas desde la extremidad meridional del monte Atlante, 29 grados al norte, hasta Cabo Blanco. Desembarazados los moros de aquel dique que le teníamos puesto, no contuvieron su venganza, sino que, usando de represalias contra los isleños, invadieron repetidas veces las islas de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y otras, persiguiendo hasta el nombre de canarios como odioso. Son indecibles las desgracias que ocasionaron estas funestas incursiones. Tenemos noticia de que la casa de los señores Saavedras, tan ardientes en perseguir en África a los berberiscos, vio en su propia familia una víctima de la indignación de aquellos bárbaros. Alonso Pérez de Saavedra, sujeto de mucho mérito, hijo natural de Pedro Fernández de Saavedra, señor de Fuerteventura, fue un ilustre isleño que murió cautivo en el reino de Fez. Diego de Torres, en su Historia de los Jarifes, dice de él lo siguiente: entre los muchos cautivos que tuvo este tirano, tuvo uno llamado Alonso Pérez de Saavedra, de la casa de los condes de la Gomera, tenido en una mora parienta del Jarife, que fue cautiva. Este caballero salió valiente por su persona, y tan grande arábigo y en otras lenguas diferentes de aquellas tierras, que yo oí decir al Jarife que, después de él, no había en la Berbería quien también la habléis. Y así como fue valiente en el arte militar, así lo fue en las cosas de la fe. Y a este propósito, por ser cosa digna de memoria, diré lo que pasó con el Jarife sobre persuadirle que se volviese moro, y trataré de cómo se cautivó. Y fue el caso que, siendo mancebo, con cierta gente de Canarias hizo muchas entradas en tierra de moros donde llaman Azanegues, y habiéndole cautivado ciertos hombres, allegó un día al puerto de Tajagoz y, alzando una bandera blanca, envió un hombre al alcaide por seguro para tratar de rescatar aquellos hombres. El alcaide se lo dio y despachó luego un correo al Jarife menor que estaba en Tarudante, haciéndole saber cómo Alonso Pérez de Saavedra estaba en aquel puerto con seguro para tratar cierto rescate. El Jarife, que estaba indignado con él, por los muchos daños y robos que hacía en su tierra, determinó de le mandar cautivar, aunque estaba debajo de seguro, y para esto mandó armar en el cabo de Aguer ciertas zabras que son a manera de barcos grandes, y fueron al puerto, donde estaban descuidados que tal les podía suceder. Y, llegando de noche, abordaron con el navío y le entraron y ganaron, y le cautivaron a él y a Larráez, y a los demás. El que llevado en presencia del Jarife, después de haberle tratado mal de palabra, y él quejándose del agravio que le había hecho, le mandó echar una braga de hierro cerrada que pesaba más de 60 libras. Meneábase tan bien con ella que cuando iba a la lóndiga de los mercaderes cristianos se oía gran rato antes que llegase, y había apuestas si era él o 4 o más cautivos. Estuvo cautivo más de 26 años, hasta que murió, en el cual tiempo estaba en una casa en la Rúa de los Caballos, sin trabajar, con un moro que le guardaba. Respetábale el Jarife por pariente, aunque nunca le quiso rescatar por ningún precio por temerse de él. Era muy visitado de alcaides y deudos de la madre, y siempre le proveía de algunas cosas. Dábale el Jarife ración ordinaria, aventajada de las demás.
Era uno de los mejores jugadores de ajedrez que había en aquella tierra, porque los moros se precian de ser los mejores del mundo, y en esto y en hacer rapacejos de tocas y lizares ganaba para pasar la vida sin necesidad. Y hacía esto tan bien que no se tenía por dama ni caballero quien no los traía de su mano, por cuyo respeto era muy regalado. El año de 1549, estando el jarife para irse a la guerra de Fez, incitado del demonio, determinó de volverle moro, y llamándole de muchas razones, y poniéndole delante que en su ley se habían de salvar los hombres, y lo mucho que había que estaba cautivo, y el mal remedio que tenía de salir de él, y que era su deudo y los buenos tratamientos que había recibido, le dijo: todas estas cosas, bien miradas y consideradas por tu parte, te tienen obligado a venir en lo que te quiero decir, lo cual será salvar tu ánima y vivir honradamente. Y es que te tornes moro y yo te daré por mujer una de 2 hijas que tengo, con título de alcaide de los alcaides, y si en esto no vinieres se habrán de convertir los buenos tratamientos en malos. El Alonso Pérez estuvo muy sosegado escuchando al jarife y, en acabando su plática, esforzado con la fe, le respondió, como cristiano y caballero, que él conocía haber recibido de él muchas mercedes en el tiempo de su cautiverio, aunque había sido con traición, y que las que le ofrecía con que se volviese moro, no las quería admitir, porque de mejor gana recibiría los malos tratamientos que le significaba u otros cualesquier tormentos por graves que fuesen, que dejar de ser cristiano y estar firme en la fe de Jesucristo, que era el camino verdadero de salvarse los hombres. Y con tanto quedó el jarife muy enojado y confuso, por no haber salido con su pretensión malvada, y él se despidió de él y después lo llevaron a Fez con los demás cautivos, donde murió. Dicho que no se contentaron los moros con hacer en el continente todo el daño posible a los isleños, sino que los buscaron dentro de sus mismas habitaciones para afligirlos, y, aunque las Islas Canarias fueron invadidas por ellos varias veces, solo apuntaremos las más famosas irrupciones. En 7 de septiembre de 1569 entró en Lanzarote, por orden del rey de Fez, el corsario Calafat con una escuadra compuesta de 9 galeras que traían 7 banderas y 600 tiradores. El conde de Lanzarote les ganó una bandera, con muerte de 50 moros, sin embargo, saquearon casi toda la isla, cautivaron más de 90 personas y, después que recorrieron durante 18 días el terreno, se embarcaron con los despojos, quizá atemorizados del socorro que enviaba el gobernador de Canaria en 5 bajeles de transporte, mandados por Juan Siberio de Muxica. La misma Gran Canaria tuvo recelos de que se le preparaba una suerte muy semejante, porque la Corte de Madrid comunicó en 1573 a aquella ciudad la noticia con que se hallaba de que el rey de Fez aprestaba con todo ardor un armamento para invadirla. Entonces fue cuando don Juan de Franchi Luzardo, vecino de la Orotava en Tenerife, ofreció para la defensa cierto subsidio de dinero, además de su asistencia personal, y cuando el ayuntamiento de la ciudad de La Laguna nombró por jefe de las milicias auxiliares que destinaba a aquel socorro a Alonso de Cabrera Rojas. A últimos de julio de 1586 se ejecutó otro desembarco repentino en Lanzarote Morato o Amourat, célebre corsario argelino con 7 galeras, 800 hombres de armas y 400 turcos. Habiéndose derramado estos bárbaros como un torrente sobre la isla, batieron furiosamente el castillo de Guanapaya, que es el baluarte de la villa de Teguise, y, asaltándole por 2 veces, consiguieron desmantelarle, después de haber perdido la vida en su defensa el gobernador Diego de Cabrera Leme. Desembarazados así de aquel único obstáculo, quemaron más de 10.000 fanegas de trigo y de cebada, y, como si fuese la biblioteca de Alejandría, pusieron fuego a todos los archivos y oficios de escribanos, sin que se salvase del incendio ningún documento antiguo ni manuscrito útil. Al dolor que experimentó don Agustín de Herrera y Rojas, primer marqués de Lanzarote, viendo arder las casas de su habitación, se añadió el cautiverio de su mujer, doña Inés Benítez de las Cuevas, y de doña Constanza de Herrera, su hija natural, que después casó con Gonzalo Argote de Molina. Pero habiendo enarbolado los infieles antes de retirarse bandera de paz, se pactó una suspensión de armas para tratar del rescate de aquellas 2 ilustres prisioneras, cuya suma ascendió a 15.000 ducados. Y como solo se pudieron exhibir de pronto 5.000, fueron entregados en rehenes, por los 10.000 restantes, don Diego Sarmiento, hermano natural del marqués, y Marcos de San Juan Peraza, que estuvieron en Marruecos hasta el año de 1590. Finalmente, Amourat se retiró el 26 de agosto conduciendo 200 personas cautivas. Don Agustín de Herrera no había dado al África golpe tan sensible. Todavía descargó sobre la misma isla de Lanzarote otro infortunio semejante en 1 de mayo de 1618.
Una armadilla de berberiscos compuesta de 60 velas, mandada por Tabán y Solimán Arráeces, desembarcó 5.000 hombres de sus tropas, con tal sorpresa de los lanzaroteños que solo pensaron en salvar las vidas huyendo a Fuerteventura o refugiándose en las más profundas cavernas. La mayor parte buscó asilo en la gran cueva que llaman de los Verdes, situada en el valle de Aria que corre cerca de 3 millas bajo de la tierra. No atreviéndose los argelinos a atacarlos dentro de aquel horrible subterráneo, se contentaron con guardar exactamente todas las avenidas, imaginando que, luego que les faltasen los víveres y el agua, se rendirían a discreción. Pero se engañaban. La gruta había recibido de la naturaleza una ventaja que nadie prevenía, porque tenía una salida oculta hacia otro campo, y por ella se introducían las provisiones. Sin embargo, es tradición que, habiendo cogido los enemigos cierto paisano que había salido a la campaña, como le ofreciesen la libertad para él y su familia, si revelaba el modo que tenían sus compatriotas de subsistir dentro de la cueva por tanto tiempo, tuvo la cobardía de descubrir todo el misterio, y los moros la funesta satisfacción de cerrar la entrada secreta. Los cristianos, en número de 900, no pudieron menos de ponerse en las manos de los infieles quienes, sin guardar fe al traidor, le llevaron cautivo con su familia. Es constante que los argelinos, después de haber quemado las casas y los templos, transitaron a la isla de La Gomera, que desembarcaron sin mucha oposición de sus habitantes, que estos huyeron a los montes y que saquearon con igual furor la villa capital, poniendo fuego a sus mejores edificios. De La Gomera se enderezó la armada argelina a La Palma y surgió en el puerto de Tazacorte, donde ancoraron los bajeles. Muchas veces intentaron los moros salir a tierra, pero les detenía el temor. Veían continuamente sobre las armas 800 hombres de las milicias del país, bien dispuestos y harto determinados a impedirles o venderles caro el desembarco y una torre bien provista de artillería. Por tanto, no queriendo aventurarse a algún revés de la fortuna, se retiraron después de 9 días de rebatos y de amenazas. Era maestre de campo y castellano de la fortaleza de Tazacorte Andrés Lorenzo, regidor. Estos piratas e incendiarios dejaron nuestras islas para conducir a Argel cerca de 1000 isleños con un botín considerable, y aunque pudieron burlar en parte la vigilancia del almirante Miguel de Vidazabal que con la escuadra de Cantabria cruzaba sobre el estrecho de Gibraltar para despejar aquellos mares, no hay duda que les tomó un navío el día 2 de julio, y que dio libertad a 200 cristianos cautivos, entre hombres, niños y mujeres. La piedad de Felipe III restituyó también a la patria muchos de aquellos infelices, rescatándolos del yugo sarraceno. Algún tiempo antes había padecido la isla de Fuerteventura otra furiosa irrupción de los corsarios berberiscos. Estos bárbaros, mandados por Sabán Arráez, se echaron sobre ella en 1593, siendo gobernador don Gonzalo de Saavedra, en la minoridad de doña María de Moxica Arias de Saavedra, su sobrina. Esta misma señora hubiera sido víctima de los moros, a no haberla salvado su aya, Marina de Casañas, sacándola en sus brazos y ocultándola en cierta cueva, cerca de la aldea de Manenigre, donde la guardaron continuamente el alférez Juan de Palomares, célebre por haber muerto de más de 109 años, y Marcos de Armas, sus vasallos. No tardaron en llegar a Canaria las noticias de esta invasión. Don Luis de la Cueva y Benavides, señor de Bedmar, primer capitán general y presidente de la Real Audiencia de las Islas, destacó 200 hombres de las 3 compañías que había traído consigo de España, pero, habiendo estos desembarcado mareados y mal prevenidos, fueron rotos en el primer reencuentro, quedando los más muertos en el campo y todos los restantes cautivos. Los moros no se retiraron hasta que saquearon y quemaron lo mejor del país. Ha habido en Foncaliente, lugar de la isla de La Palma, cierta familia llamada de los Matamoros, descendientes de una mujer muy varonil. Porque, habiendo entrado los moros por aquel paraje, se puso detrás de una puerta y, con una especie de chuzo, fue haciendo pedazos a cuantos invadieron la casa. No obstante, los infieles se llevaron cautivas algunas pobres que lavaban en un pozo vecino, cuyo suceso conservaron aquellos naturales en sus romances y cantilenas. La experiencia de estas improvisas piraterías de parte de un enemigo naturalmente fiero y lleno de arrojo, en unos terrenos abiertos, sin reparos ni grandes fortificaciones, y que no encontraba otras riquezas sobre que cebar su codicia, sino el cautiverio de los indefensos habitantes, fue lo que obligó a los primeros pobladores de las islas de la obediencia de Herrera, al saludable plan de establecer las villas capitales en barrancos o desfiladeros fáciles de defender en caso de cualquier ataque.
Por otra parte, a nadie podrán parecer increíbles las señaladas proezas y hechos de valor que ejecutaron los isleños en sus refriegas con los moros berberiscos. Estos tiempos tienen en nuestra historia el lugar de los tiempos heroicos. Hombre hubo que, después de haber combatido por muchas horas, no se le pudo abrir jamás la mano con que empuñó la espada. Estas frecuentes invasiones en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Palma y costas occidentales de Tenerife, por las partes de Teno, el non plus ultra de la marina mohamedana, se terminaron en 1749 del modo que sabemos. 2 jabeques argelinos desembarcaron la noche del 12 de agosto 200 hombres bien armados por el puerto de las Coloradas, que es el antiguo Rubicón, y, habiendo asaltado la pequeña Torre del Águila y hecho prisioneros al condestable y 6 soldados que era toda la guarnición que la defendía, la pusieron fuego. Marcharon después hacia lo interior del país, demolieron la ermita de San Marcial y corrieron tras el ganado hasta el lugar de Fémez, que también quemaron. Ya había 3 días que los moros desolaban la tierra impunemente por aquellas partes, cuando acudieron los habitantes a la verdad en corto número y sin el mejor orden, conducta ni resolución, pues, pudiendo haber cortado enteramente la retirada al enemigo, que se creía casi en una isla desierta, se practicó la marcha tan fuera de reglas que se le dio tiempo de ganar la ribera y embarcarse con mediana precipitación. Aquí se hizo un ataque vigoroso, con tal fortuna, que todos los infieles que no pudieron tomar las lanchas perdieron la vida o sumergidos en el mar o a manos de los nuestros que no quisieron dar cuartel ni aun a los que se rendían a discreción. Las armas que se les ganaron eran todas muy ricas y apreciables. Actual estado de las cosas entre las islas y el continente de África. Estas últimas correrías de los berberiscos en las Islas Canarias ya no podían fundarse en ningunos agravios actuales de parte de ellas, pues había un siglo que sus pacíficos habitantes no solo dejaban en paz las costas fronterizas del África, sino que apenas conservaban la memoria de que sus mayores hubiesen tenido el raro gusto de emplearse en semejantes invasiones, miradas en el día como un ramo de nuestra caballería andante. Así, muy ajenos nuestros buenos coetáneos de tan arriesgados pensamientos, y considerando que la buena armonía con los bárbaros de aquellos arenales sirve de protección a la gran pesca que hacen anualmente los canarios en sus mares y costas, han procurado tratarlos siempre bien, mayormente cuando en los malos tiempos suelen salir a tierra a proveerse de leña y agua. Con este motivo se cultivaba algún comercio clandestino entre ambas naciones con interés recíproco, ministrando los canarios a los moros alguna ropa usada, redes, mantas de lana, pan, cebollas, batatas y otros frutos, y recompensándoles estos con leña, agua, plumas y huevos de avestruz, etc. En otro tiempo se exponían los salvajes a que sus gobernadores, que residen la tierra adentro, les castigasen por el delito de haberse correspondido con los pescadores cristianos. Pero, después que la ilustrada corte de Madrid concluyó la célebre paz con la de Marruecos, paz ventajosa, que ha sido un manantial de socorros para los isleños en las calamidades de estos últimos años, es constante haber cesado en parte todos los embarazos que se oponían al derecho natural. Lo cierto es que los canarios no habían hecho a los principios esta pesca tan tranquilamente como la hacen de algún tiempo a esta parte. Sabemos que los moros procuraban hacer todo el mal que podían a los que pasaban por aquellas costas a la pesquería de Cabo Blanco, y Mosquera, en su elogio del primer marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, asegura que este grande hombre quemó en el Cabo de Aguer 7 chalupas y carabelas que los infieles tenían destinadas solamente para ejecutar daños y robos en dichos pescadores. Historia del establecimiento de Jorge Glass, sus tristes aventuras. Tal era el sistema de nuestros negocios, por lo concerniente a las regiones fronterizas del África, cuando el patrón Jorge Glass, hábil escocés, que había comerciado desde joven en ellas y en las Islas Canarias, pensó hacer en 1764 cierto establecimiento en el abandonado puerto de Guadero Santa Cruz de Mar Pequeña. La mutación de nombre fue el primer paso con que se dio principio al proyecto. Glass le intituló el puerto de Hillsborough, en consideración de un prócer de Inglaterra que, estando empleado en el ministerio, protegía sus ideas. En efecto, el nuevo fundador se transportó con su familia compuesta de su mujer, una hija y algunos criados, y empezó a familiarizarse, por medio de un intérprete armenio, con los moros nombrados Salem ben Yazzoun, Yahya ben Hamed, Muza ben Mahmud, etc. Entonces fue cuando Jorge Glass y sus asociados descubrieron en aquel puerto algunos vestigios de cierta torre o fortaleza antigua, debajo de cuyos cimientos se encontró una moneda de cobre, pero tan comida del herrumbre que no se pudo reconocer el cuño aún después de limpia.
Muza ben Mahmud le aseguró que, desde Reyeala hasta la embocadura de Ua de Isins, no se encuentran ruinas de fortificaciones, pero que en este último paraje se ven todavía las reliquias de un castillo grande, fábrica de cristianos. El puerto de Mar Pequeña parece a la primera vista admirable, pero el señor Glass le halló un grave defecto porque, aunque las embarcaciones grandes entran con entera facilidad, no pueden salir sin que sople el viento por la parte de tierra, lo que no acontece en algunos meses del año. Este inconveniente obligó al señor Glass a transitar en su chalupa a la isla de Lanzarote con el designio de comprar algún pequeño bergantín, dejando en Hillsborough su navío, su mujer, su hija, su intérprete y lo mejor de su equipaje y cargazón. El embajador de S.M. Católica cerca del rey de Inglaterra había dado aviso a Madrid, participando el proyecto de Jorge Glass sobre las costas occidentales de Berbería, y el comandante general de las Canarias don Domingo Bernardi Gómez Ravelo tenía encargo de estar a la mira y cortar cualesquiera socorros que se intentasen sacar de las islas a fin de adelantar aquel establecimiento perjudicial a la corona, ya en gente o ya en embarcaciones. Jorge Glass, que ignoraba todo esto, se metió en la red. Fue arrestado en la isla de Canaria como defraudador de la Real Hacienda, y de allí trasladado al castillo principal de Santa Cruz de Tenerife, en donde estuvo prisionero cerca de un año, habiéndosele apretado la reclusión después que fue sorprendido en el acto de hacer fuga, descolgándose por una muralla. Pocos isleños sabían entonces que este prisionero del norte era un historiador de las Canarias. Un incidente tan inopinado arruinó el establecimiento de Hillsborough. Los moros, que no veían volver el jefe de los europeos, se amotinaron cierto día, dieron muerte atroz a algunos ingleses, pusieron fuego a la nave de Glass, y Madama Isabel con su hija, un criado, el armenio y el resto de la tripulación tuvieron modo de salvarse precipitadamente en dos chalupas, las que surgieron en la Gran Canaria y de aquí pasaron a la de Tenerife. Entretanto, la corte de Londres solicitaba vigorosamente, por medio de su embajador, el conde de Roquefort, en Madrid, la libertad del señor Glass. Este vasallo de la Gran Bretaña había sostenido el carácter libre de su nación, aun cuando era tratado en Tenerife como reo. Finalmente, S.M. vino en concederle la libertad, y si esta orden se hubiese detenido 15 días, quizá aquel memorable hombre y toda su familia no hubiera sido tan desgraciada. La tragedia que vamos a referir es horrible. Jorge Glass se embarcó por el puerto de la Orotava, y los papeles públicos anunciaron su catástrofe en estos términos. Algún tiempo ha se prendieron en Irlanda 4 malvados, convictos de un horroroso delito. Servían en calidad de marineros en el navío inglés nombrado el Conde de Sandwich, que regresaba de las islas de Canaria a Londres con una rica carga de vino, seda y cochinilla, horchilla, y gran cantidad de pesos, oro molido y algunas barras del mismo metal. Montaba este navío el capitán Coqueran con 7 hombres de tripulación, y había tomado a bordo en calidad de pasajero un oficial llamado Glass, que traía consigo su mujer, una hija de 12 años y un criado. 4 marineros de la tripulación formaron el atentado de quitar la vida a cuantos se hallaban en el navío para hacerse dueños de la carga. En su consecuencia, el 30 de noviembre último, a las 11 de la noche, sorprendieron al capitán, al mismo tiempo que iba a entrar en su cámara, y le echaron encima un grueso barrón de hierro. 2 de los marineros y el señor Glass, que oyeron el ruido y gemidos que daba el capitán, volaron al instante a ver lo que era. Los primeros que llegaron fueron los marineros, a los cuales, después de haberlos maltratado, arrojaron al mar. Viendo el señor Glass esta crueldad, volvió a su cuarto a tomar la espada. Siguióle uno de los asesinos y le esperó al paso. En efecto, no tardó en volver el señor Glass con la espada en la mano, mas el pícaro, que había quedado encubierto, se tiró a él en disposición que le impidió el manejo de la espada. En el ínterin, otro de los compañeros le desarmó y atravesó el cuerpo de muchas estocadas con su propia espada, después de lo cual le arrojaron al agua. La infeliz esposa de este desgraciado oficial, que con su hija había salido en seguimiento de su marido, vio parte de este horrible espectáculo. Arrojóse a los pies de los asesinos implorando su clemencia. Mas estos, furiosos, sin que les moviesen a compasión sus lágrimas y ruegos, cogieron a madre e hija y las arrojaron inhumanamente al mar, estrechamente abrazadas. Aún no satisfecho el furor de estos malvados, quitaron después la vida a los demás marineros que no habían entrado en la conjuración, excepto un galopino paje de escoba y el criado del señor Glass, que aún era joven.
Habiéndose hecho así dueños del navío, arribaron a la costa de Irlanda y a 10 leguas de Waterford echaron a pique el bajel, después de haber sacado todo el oro y plata que pudieron llevar en la chalupa. Al abandonar el navío dejaron en él al galopín y al criado del difunto Glass. El primero de estos infelices suplicó, aunque en vano, le dejasen entrar con ellos en la chalupa y, viendo que la embarcación comenzaba a anegarse, se arrojó al mar y logró alcanzar a nado la chalupa, a la cual intentaba agarrarse, pero uno de los asesinos le descargó tal golpe en el pecho, que le precipitó en las ondas. Finalmente, habiendo saltado a tierra estos malhechores, enterraron a la orilla del mar parte de su caudal y después se encaminaron a Ross y de allí a Dublín, en donde gastaron mucho dinero. Bien pronto se supo que había naufragado una embarcación en la costa, sin que se encontrase a su bordo persona alguna. Esta noticia, junta con el dinero y especialmente monedas extranjeras que habían extendido estos 4 hombres, dio lugar a que se entrase en sospecha. Por último, después de algunos otros indicios, fueron arrestados y confesaron su delito con todas las circunstancias que acaban de referirse. Fin del libro 8.